Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, BETE y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a la presidenta del PSOE y muy antigua amiga de nuestra organización, doña Cristina Narbona. Estaba previsto que la presentase doña Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, lamentablemente víctima de presiones que le han desaconsejado desplazarse desde Cataluña a Madrid. Le va a presentar doña Concha Osácar Garaycoechea, consejera de Azora. Querida Concha, la tribuna es suya. Ella es comprometida, es leal, es inteligente, es trabajadora, es responsable, está siempre disponible, si entra en un asunto lo hace a fondo. Es honesta y tan pragmática como idealista. Representantes del sector público y privado, de la comunidad científica y del mundo diplomático, amigas y amigos, pueden imaginar que con el listado de virtudes que adornan a mi amiga Cristina Narbona, para mí es un privilegio muy especial hacer ante ustedes esta breve presentación. La conocí en los años 90, cuando ella era directora general de Vivienda del gobierno de Felipe González. Yo era responsable entonces del primer grupo de fondos francés que invertía en vivienda de alquiler. Recuerden ustedes que en aquellos años eran pocos políticos y pocos empresarios los que en España mostraban interés en un sector que, por el contrario, tenía ya amplio desarrollo en Europa. Pues bien, Cristina Narbona no solo se mostró interesada en lo que yo pudiera contar, sino que abordó un trabajo impecable para poner en marcha la que luego fue primera ley de fondos de inversión inmobiliaria en España. El mérito de la aprobación de una ley no le corresponde solo a una persona, pero si hay alguien que puso tesón e inteligencia en esa ley y que le dio la impronta que tuvo, esa persona fue sin duda Cristina. Desde entonces me he encontrado con ella en innumerables ocasiones. Ha cambiado de trabajo varias veces, como ustedes por supuesto saben. Ya antes había sido profesora de Economía Internacional en Sevilla, tras doctorarse en Economía en la Universidad de Roma, ciudad en la que vivió 12 años y en la que sus padres eran corresponsales. Cristina sigue dando todavía hoy y cada día el mayor de los afectos a su madre. Fue en 1988 la primera mujer directora de un banco, el hipotecario, entonces de propiedad pública. Sus homólogos se sorprendían e incluso le preguntaban que cuándo llegaba su jefe. Y más tarde, tras pasar por la Dirección General de la Vivienda, fue nombrada ministra de Medio Ambiente y luego embajadora en la OCDE y consejera, con la unanimidad de todos los partidos, del Consejo de Seguridad Nuclear. Hoy, por supuesto, es presidenta del Partido Socialista. Cristina no pasa por los sitios sin que se note. Por donde pasa, deja rastro. El rastro adquiere siempre las mismas formas. Refleja siempre un compromiso inquebrantable con la ecología y el medio ambiente. En el Ministerio de Medio Ambiente revisó y mejoró la Política Nacional del Agua y la de Costas y las normas de protección de los animales y de nuestro patrimonio natural. En la OCDE impulsó decenas de proyectos y en París la recuerdan con verdadera devoción. En el Consejo de Seguridad Nuclear ha sido el rigor en la defensa de la seguridad, teniendo que enfrentar su criterio más de una vez al del resto de consejeros. Y en sus trabajos desde la política no ha renunciado nunca a sus principios profundamente arraigados sobre la importancia de la conservación de nuestros recursos naturales para construir un mundo más justo y más seguro. Como le gusta decir a Cristina, sin ecología no hay economía. Los conservacionistas y los ecologistas
tienen en ella a una auténtica referencia intelectual y práctica. Pero se equivoca quien crea que eso la enemista o la enfrenta con el ámbito empresarial. Yo puedo dar fe de que también los empresarios la respetan y la admiran, porque además de principios, Cristina es pragmática e inasequible al desaliento. Será la última en levantarse de la mesa si se trata de llegar a acuerdos y no parará hasta encontrar puntos de equilibrio entre los intereses de unos y de otros. No claudicará y renunciará a sus posiciones, pero tratará de acomodarlas a la realidad económica del momento. Por eso también, querida Cristina, antes de dejar que tomes el micrófono en un momento, creo que puedo hablar en nombre de muchos si te digo que necesitamos más que nunca gente como tú en este momento crucial que vivimos. España asiste con enorme preocupación al desafío de la quiebra de nuestro país. Nos angustia la amenaza del Gobierno de la Generalitat de Cataluña que pretende desgarrarnos con una ruptura forzada e ilegal. En este momento es imprescindible que gente como tú guíe los trabajos de la política, que gente como tú, que además compartes vida con un ilustre y brillante catalán desde hace 30 años, busque con tu tesón la unidad de todos en la respuesta de este desafío. Creo, como ha dicho recientemente APD, que resulta injustificable que quienes tienen la responsabilidad de gobernar una comunidad propongan un proyecto que, además de ser inviable, divide a la sociedad enfrentando a hermanos contra hermanos y padres con hijos. Ojalá, Cristina, se impusiera el criterio de gente como tú y respondiéramos a los intentos de ruptura con más unidad y a las provocaciones con pragmatismo y sentido común. Necesitamos más que nunca muchos líderes como tú, querida Cristina, y tenemos mucha confianza en personas y principios como los tuyos. Te escuchamos. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Concha, por tu introducción. Ya lo ha dicho ella, somos amigas desde hace mucho tiempo y le agradezco infinitamente que haya podido sustituir a nuestra alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, que está en el lugar en el que tiene que estar. Está allí donde sus responsabilidades la mantienen al frente de su ayuntamiento, al lado de sus ciudadanos, defendiendo la legalidad y también dispuesta a todo esfuerzo que pueda reducir la tensión y avanzar hacia el futuro. Desde aquí, para Nuria, nuestro más caluroso aplauso. Autoridades, diputadas, senadores, miembros de la Comisión Ejecutiva Federal, que tengo el honor de presidir, embajadores, miembros de la comunidad científica, de las organizaciones sociales y profesionales, miembros también de organizaciones sindicales, expertos, a todos ustedes y también a los medios de comunicación, mi agradecimiento por asistir a un nuevo encuentro y, por tanto, gracias a los organizadores, con quienes, como ya se ha dicho, he tenido muchas ocasiones de compartir estos desayunos, que creo que son una ocasión muy interesante para la tarea política, porque en política, antes de tomar decisiones, tenemos que escuchar y también tenemos que ser capaces de explicar. Y en estos desayunos uno tiene la ocasión de explicar y tiene la ocasión de escuchar. Y eso, sin ninguna duda, siempre he considerado que era absolutamente imprescindible. Y como ustedes pueden imaginar, mis primeras palabras van a ir dirigidas al presidente de la Generalitat, al señor Puigdemont. Como ayer trasladamos desde el Partido Socialista Obrero Español, pedimos al presidente Puigdemont que desconvoque el referéndum, que lo desconvoque ya, que cuanto antes mejor, que pueda garantizar que se abre un espacio de diálogo político de forma inmediata.
El Partido Socialista apoya la legalidad vigente y lo está demostrando, no solo con declaraciones, lo estamos demostrando todos los días. Más de 120 alcaldes y alcaldesas en Cataluña están, como Núria, donde tienen que estar, del lado que tienen que estar, del lado de quienes creemos que la democracia se apoya y se garantiza a través del cumplimiento de las leyes. Y, por tanto, en esa posición nadie nos va a mover, pero al mismo tiempo el presidente Rajoy sabe, y ayer mismo nuestro secretario general, Pedro Sánchez, volvió a transmitírselo, que desde el Partido Socialista pedimos que, además de la ley, se abra la vía de la política. Y hemos conseguido que el Congreso de los Diputados dé luz verde a la creación de una comisión para la evaluación y la modernización de nuestro modelo territorial. Desde hace tiempo esa iniciativa venía siendo reclamada por parte del Partido Socialista. Cada vez es más urgente y por eso hoy, desde aquí, desde Madrid, a pocos pasos de la sede de la soberanía nacional, quiero reiterar ese llamamiento al presidente de la Generalitat y un llamamiento en general a todos para que se mantenga la prudencia, la calma, la mesura, para que se cumplan las leyes cuando hay que cumplirlas y cuando cabe exigirlas, pero teniendo también en cuenta la necesaria proporcionalidad. Estamos, por tanto, con el Estado de Derecho porque el Estado de Derecho es el que garantiza la convivencia. Y hay cauces para cambiar las leyes, incluso para cambiar la Constitución. Nada es inamovible, pero hay unos cauces que hay que respetar. Y el referéndum se ha convocado de una forma ilegal, no solo contraria a la Constitución y a la legislación española, también contraria a las propias leyes de Cataluña, al Estatuto de Cataluña, a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Es decir, no tiene ningún soporte, ni desde el punto de vista de la legalidad nacional, ni de la legalidad autonómica, ni de la legalidad internacional. Por lo tanto, yo espero que lo antes posible se frene la espiral que nadie quiere que traiga consecuencias más graves. Nuestra mano está tendida, nuestra comisión está ya aceptada en las Cortes. En esa comisión, el Partido Democrático de Cataluña, el PDeCAT, ha aceptado participar y, sobre todo, la ha aceptado el Partido Popular. Y desde aquí, a todas las fuerzas políticas, reclamamos ese sentido de responsabilidad. Este es un momento que requiere de mirada desde la altura, por encima de las siglas, pensando en la convivencia, intentando evitar que se abra todavía más la fractura social que en estos momentos está sufriendo la sociedad catalana. Así que paso ahora a lo que es el contenido de la intervención que tenía prevista y estoy segura que ustedes entenderán que haya dado prioridad a aquello que en estos momentos nos preocupa desde cualquier punto de España, incluso fuera de España. Estamos siendo seguidos por los medios de comunicación internacionales, por inversores extranjeros, por muchos gobiernos, por la Comisión Europea. Nos están mirando. Seamos capaces de estar a la altura de este reto que tenemos en este momento, en esta coyuntura de una historia como la historia de la democracia española, que siendo como es una democracia muy joven, se enfrenta a algo que debíamos haber sido capaces de prevenir y de evitar. Y no hay ahora mismo ningún espacio para el reproche a nadie, solo la mirada hacia adelante, para recuperar la confianza en que desde la política seamos capaces de superar esta situación. Queridos amigos y amigas, señores y señores, he comenzado hace muy poco una nueva etapa de mi trayectoria política y personal. Imprevisible, hace solo unos cuantos meses, cuando, como recordaba Concha Osácar, participaba como consejera en el Consejo de Seguridad Nuclear. Pero quiero decir que fue la preparación de la candidatura de Pedro Sánchez en las primarias del Partido Socialista Obrero Español
la que me hizo ir madurando la decisión de implicarme ahora, en este momento, a su lado en la dirección del Partido Socialista Obrero Español. Porque en la preparación de su candidatura, bajo la coordinación de Manu Escudero y de José Félix Tezanos, elaboramos un documento que pretendía ser, ante todo, una reflexión autocrítica, valorando aciertos y también reconociendo errores, de la historia reciente de la socialdemocracia, tanto en el ámbito de la Unión Europea como también, y por supuesto, la socialdemocracia en España, partiendo de ese análisis de las causas por las cuales desde el año 2011 hemos perdido tantos millones de personas que confiaron en su momento en nosotros. Intentamos hacer un diagnóstico de las razones y también poner sobre la mesa las posibles respuestas. Y sí, la socialdemocracia europea vive un momento muy delicado. Salvo el caso de éxito de Portugal, agradezco muchísimo que esté el embajador con nosotros, salvo el caso de Portugal, en la mayoría de los países de nuestro entorno, los partidos socialistas, socialdemócratas, han retrocedido desde la posición que tuvieron hace 20, 30 años de clara hegemonía en las instituciones europeas, nacionales y supranacionales. Y desde nuestro diagnóstico creemos que eso ha sido así porque la socialdemocracia se ha ido desdibujando a los ojos de los ciudadanos, ha ido confundiéndose en particular en el plano de la política económica con quienes representaban opciones conservadoras, según lo que ha sido hasta hoy el paradigma económico dominante que ha ido transitando desde los años 80 con el foco puesto en un proceso de desregulación, en particular del sector financiero, que tuvo como consecuencia el estallido de la gravísima crisis económica, de la cual creo que no podemos decir que hayamos salido, no, mientras tengamos tantas personas no solo desempleadas, sino tantos trabajadores pobres, tantos trabajadores precarios, tantas personas que están cayendo en la pobreza y, sobre todo, habiéndose incrementado de manera sustancial las desigualdades sociales, económicas en España y en muchos otros países de nuestro entorno. La desregulación iba unida a esa confianza de que si la economía iba bien, si el Producto Interior Bruto crecía, todo lo demás vendría dado por añadidura. Y hoy deberíamos ser capaces todos, más allá de las siglas, de reconocer que el Producto Interior Bruto mide lo que mide, pero no puede medir por sí solo el progreso de las sociedades, porque el Producto Interior Bruto no mide la evolución de las desigualdades. El Producto Interior Bruto no mide las condiciones de salud de una sociedad, ni su nivel de educación, ni su esfuerzo en innovación y desarrollo científico, ni tampoco mide las consecuencias sobre los ecosistemas de la actividad humana. El PIB mide los bienes y servicios que se intercambian en un determinado periodo de tiempo en un mercado, a los precios que les otorga el mercado. Y desde el Partido Socialista Obrero Español, en esta nueva etapa, lo que queremos es ampliar la mirada sobre los resultados de la actividad económica y construir nuevos indicadores y, en particular, lo que denominamos un indicador de progreso seguro, porque creemos que el objetivo de la política económica no puede ser simple y puramente el crecimiento del PIB, porque el PIB puede crecer aumentando la contaminación, aumentando las desigualdades, aumentando la precariedad, alejándonos, por lo tanto, de lo que son los valores que identifican a la socialdemocracia. Frente a los retos actuales que nada tienen que ver con los retos a los que se enfrentaron quienes defendieron las ideas socialistas hace 20, 30, 50 años, tenemos que ser capaces de dar respuestas nuevas, adecuadas a la envergadura de esos retos. Y uno de los retos
más decisivos para el futuro de la humanidad, para posibilitar una prosperidad generalizada y compartida en el planeta es, sin ninguna duda, reconocer la gravedad de la crisis ecológica, de la cual el cambio climático es la punta de lanza, la manifestación de esa extraordinaria urgencia de una verdadera transición ecológica de la economía. El cambio climático hoy es difícil de negar. Estos días pasados, cuando toda una serie de huracanes transitaban por el Caribe y llegaban a Estados Unidos y asolaban regiones enteras, la palabra más utilizada en los telediarios de Estados Unidos por parte de los meteorólogos, de los expertos de la NOAA, era la palabra unprecedented, sin precedentes. Sí, sin precedentes, porque además los fenómenos meteorológicos adversos están aumentando en su intensidad y en su frecuencia. Y estamos llegando a situaciones que la propia comunidad científica no es capaz de evaluar en cuanto a las consecuencias y a la irreversibilidad de estas consecuencias. Luego ahí hay un reto que la socialdemocracia no ha identificado durante mucho tiempo como un reto central de nuestra sociedad, de la sociedad del siglo XXI. Y sin embargo, si no hacemos frente al desafío ecológico, aumentan las desigualdades. ¿Quién sufre más de esos fenómenos meteorológicos adversos, de las sequías prolongadas, de las inundaciones, de los huracanes? ¿Quién sufre más que los ciudadanos más pobres y más desfavorecidos de cualquier región del mundo? Por lo tanto, en nuestro proyecto político, junto con la defensa renovada y reforzada de los valores de la igualdad, de la libertad, de la solidaridad, hemos incluido una nueva seña de identidad, la necesaria sostenibilidad ecológica que es imprescindible precisamente para garantizar el avance en la igualdad, en la libertad, en la solidaridad, por supuesto, de las generaciones presentes, por supuesto, no solo de los ciudadanos de España, de los ciudadanos de todo el mundo. Cualquier ciudadano, nazca donde nazca, tiene exactamente el mismo derecho a respirar un aire no contaminado, a no sufrir riesgos por catástrofes naturales, a disponer de suficiente agua potable, a vivir una vida digna en un entorno saludable. Y también las generaciones futuras, las que vendrán detrás de nosotros. Cuando hablamos de solidaridad, desde el Partido Socialista no solo pensamos en la solidaridad entre quienes vivimos ahora, sino también entre los que vivimos ahora y los que vendrán después. Por eso, otro de los retos ante los que tenemos que tomar decisiones y pronto es el reto del envejecimiento de la población. Un reto que nos convoca de una vez por todas a reformar nuestro sistema público de pensiones de manera que garanticemos a las generaciones actuales, pero también a las generaciones futuras, ingresos dignos en su condición de jubilados desde un sistema público reforzado, desde un sistema de pensiones reforzado. Porque pensar que con sueldos como los que actualmente son, por desgracia, la mayoría, no se puede descansar en la idea de pedirle a los trabajadores que ahorren más porque en el futuro las pensiones públicas serán muy bajas. Creemos, por lo tanto, que además de la transición ecológica de la economía, para cuyo desarrollo acabamos de poner en marcha un consejo asesor presidido por Teresa Rivera, exsecretaria de Medio Ambiente, exsecretaria de Cambio Climático del Gobierno de España y actualmente directora de uno de los think tanks en Francia más prestigiosos en relación precisamente con el cambio climático y los desafíos ambientales, un consejo asesor para la transición ecológica de la economía que tendrá entre sus prioridades la transición energética, que consideramos fundamental porque la energía es un vector para la economía y para el bienestar, que debemos ser capaces de reconducir
a las pautas de reducción de emisiones de CO2 y también a la transformación del propio mercado de la energía y, en particular, del mercado eléctrico, acorde con lo que son las capacidades tecnológicas de nuestros días, acorde con lo que son las capacidades de nuestro propio país. Ese Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía se va a ocupar también con prioridad de la fiscalidad, del aspecto ambiental, de la ecología introducida en la reforma fiscal integral que dentro de poco presentaremos como una de nuestras propuestas más, a mi juicio, notables para conseguir mayores ingresos para garantizar mejor los grandes servicios públicos, la educación, la sanidad, la dependencia, la atención a la dependencia. Queremos, por lo tanto, que también la ecología esté contemplada desde el punto de vista de nuestras propuestas fiscales, para llegar a tener un sistema fiscal más justo que el actual, donde el 90% de los ingresos del Estado recae sobre las rentas del trabajo, cuando las rentas del trabajo ocupan un porcentaje decreciente del conjunto de la riqueza que se genera cada año en nuestro país. Por eso creemos que tenemos que trabajar también para dignificar de nuevo el trabajo, para garantizar la efectividad de la negociación colectiva, para garantizar salarios dignos y cotizaciones que refuercen el sistema público de pensiones, pero que además signifiquen una herramienta real al día de hoy para mejorar la vida de tantas personas que en nuestro país, a pesar de que crece el Producto Interior Bruto y crece más que en los países de nuestro entorno, a pesar de ello, demasiadas familias no llegan a final de mes y en estos días en que comienzan las clases se han tenido que enfrentar a gastos que les son extraordinariamente onerosos. Transición ecológica de la economía, por lo tanto, atención al envejecimiento de la población, atención también al cumplimiento en España y en el resto de los países de nuestro entorno de la ambiciosa Agenda de Naciones Unidas, la Agenda 2030, la denominada Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde por primera vez se integra lo que son los desafíos ambientales con los retos más clásicos de la cooperación al desarrollo. Hoy sabemos que no se puede erradicar el hambre en el mundo si seguimos destruyendo la biodiversidad terrestre y marina. Hoy sabemos que no se puede garantizar el desarrollo de cualquier país si no combatimos el cambio climático y si no adaptamos y generamos capacidades de resiliencia ante el cambio climático en todos los rincones del mundo. Y también, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas nos convoca a reducir desigualdades. Y una de las desigualdades en las que el Partido Socialista lleva mucho tiempo trabajando, pero quiere redoblar su esfuerzo, es las desigualdades en el ámbito del género. Todavía hoy, en nuestro país, hay demasiadas diferencias entre las posibilidades reales de las mujeres en el mundo de la empresa, en el mundo de la política en general, en su tarea en la sociedad y, por supuesto, en el bienestar en sus vidas familiares. Y queremos erradicar de una vez por todas la lacra de la violencia de género y también lo que está detrás de eso, que es una mentalidad en la que pervive un modelo, vamos a llamar, patriarcal, donde se ha considerado a la mujer como un ser inferior, un ser a dominar. Nosotros renovamos en esta etapa nuestro compromiso con el feminismo. Igual que sucede con la ecología, desde el Partido Socialista tenemos que reconocer que los movimientos sociales han ido por delante muchas veces de la acción política, igual que los sindicatos fueron por delante de los partidos políticos en exigir derechos de los trabajadores, las feministas fueron por delante en exigir
derechos para las mujeres, y los ecologistas fueron por delante en señalar aquello que la comunidad científica estaba ya determinando en cuanto al impacto de la actividad humana en los ecosistemas y en la salud de nuestro planeta. Otros retos con los que nos encontramos y a los que queremos dar respuesta, lo que se ha venido a llamar la cuarta revolución industrial, el aumento de la robotización, el uso de la inteligencia artificial, transformaciones que pueden tener efectos negativos o positivos dependiendo también de las decisiones políticas que se adopten sobre el desarrollo de esas tecnologías y sobre cómo adaptar nuestro sistema de protección social, los salarios, la remuneración del trabajo ante ese nuevo desafío de cambios tecnológicos muy profundos. Y también ahí nosotros hemos apoyado ya la iniciativa planteada desde los sindicatos de un ingreso mínimo vital y estamos estudiando el abanico de posibilidades que garanticen una renta básica universal o como queramos denominarla, porque hay, sin duda, opciones muy distintas, pero algo tenemos que hacer porque el trabajo, tal como hoy lo conocemos, capaz de dar un salario digno a todos los trabajadores, seguramente tendrá que verse complementado con ingresos que vengan, por supuesto, de una fiscalidad más justa, de una fiscalidad que aporte mayor volumen de ingresos al Estado. Nuestros retos no terminan ni mucho menos ahí y hemos hecho propuestas ya en el debate parlamentario en relación con la política de rentas, en relación con el salario mínimo interprofesional, en relación con la negociación colectiva y vamos a presentar presupuestos alternativos a los que el Gobierno está a punto de presentar, apoyados en esa propuesta de reforma fiscal integral. Creemos que la sociedad española tiene una enorme capacidad de construir futuro, pero ese futuro, a nuestro juicio, tiene que incluir mayores dosis de justicia y de equidad. Tiene que ser un progreso, sí, un progreso más justo, un progreso más seguro y un progreso más duradero. No un crecimiento económico sin mayores calificativos. No se trata ahora tanto de cuánto producimos, sino de qué producimos y cómo lo producimos. De si estamos de verdad atendiendo a las necesidades básicas de la gran mayoría social y qué tecnologías estamos usando. Cuando hablamos de transición ecológica de la economía, lo que estamos diciendo es reduzcamos toda forma de contaminación, reduzcamos el despilfarro de recursos que son en su gran mayoría no renovables, reduzcamos el impacto sobre los ecosistemas que garantizan la vida, introduzcamos, por lo tanto, aquello que desde la comunidad científica se nos está pidiendo. Tengamos en cuenta que vivimos en un planeta que tiene determinados límites biofísicos y hace muy poco, precisamente en París, en la OCDE, el catedrático del Instituto Internacional de Resiliencia de Estocolmo, Johan Rockström, presentaba a los países que integran la OCDE sus trabajos sobre los límites planetarios para trasladar a los responsables de los países más desarrollados y a la propia OCDE la urgencia de tener en cuenta los límites planetarios para garantizar una prosperidad equitativa, una verdadera prosperidad compartida. Pues bien, en todos esos empeños, en todos esos retos, yo estoy aquí para trabajar aportando lo que ha sido mi experiencia a lo largo de muchas etapas de mi vida, exactamente con las mismas ganas, con la misma energía y con la misma convicción que cuando el año 1982 dejé la universidad para incorporarme como viceconsejera de Economía e Industria a la Junta de Andalucía. Ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, yo ese tiempo que he vivido no me significa hoy ni un miligramo más de resignación, en absoluto. Al contrario, intento que todo ese tiempo haya
permitido que hoy tenga algo más de experiencia, algo más de conocimiento y, por lo tanto, seguir, como decía Cavafis, avanzando en ese viaje hacia Ítaca, que ojalá esté siempre lleno de aventuras y de experiencias. Ahí estoy, con mis compañeros, con Pedro Sánchez a la cabeza, iniciando un nuevo rumbo para un nuevo Partido Socialista Obrero Español, que no solo intenta que cambie la economía para cambiar la vida de las personas, sino también que mejore la calidad de nuestra democracia. Tolerancia cero ante la corrupción y una democracia fuerte, una democracia capaz de defender el interés general, el interés de todos y cada uno de los ciudadanos, y en particular de aquellos que solo tienen la ley y el Estado de Derecho para defenderles. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de comenzar el coloquio, yo quisiera hacer una referencia y mostrar la solidaridad de nuestra organización y pienso que la de todos ustedes con el pueblo de México por la tragedia que está viviendo y que ya se ha cobrado, al menos de momento, una víctima española. Comenzamos con las preguntas, que hay muchas. Luis Ángel Sanz, de El Mundo, dice: Mariano Rajoy advirtió anoche a Carles Puigdemont que está a tiempo de evitar males mayores. ¿A qué cree que se refiere exactamente el presidente del Gobierno? ¿Apoyará el PSOE medidas más duras contra el Govern si no cesa en la organización del referéndum? Alicia Robles dice: usted ha comenzado su intervención esta mañana dirigiéndose al presidente de la Generalitat. ¿Cree que existe alguna posibilidad de que el señor Puigdemont anule el referéndum y convoque elecciones? Carlos Domínguez dice: ¿debería Rajoy llamar ya a la Moncloa y decirle cara a cara lo que le dijo ayer por televisión, advertirle de males mayores y demostrar que realmente quiere dialogar? Sí, sí. Muchas gracias. Creo que a lo largo de este periodo hemos venido respondiendo día a día a la petición que desde el Gobierno se nos hace de apoyar la legalidad. Y día a día hemos contestado exactamente lo mismo. Apoyamos la legalidad, pero en la aplicación de la legalidad pedimos mesura, pedimos proporcionalidad y pedimos que eso sea compatible con abrir una vía de diálogo político con todos. Y ayer mismo nuestro secretario general tuvo ocasión de reiterarle esta posición al presidente del Gobierno. Así que es todo lo que voy a decir al respecto. Las medidas que se toman son responsabilidad del Gobierno, pero están provocadas por las medidas y las decisiones que adoptó la Generalitat y el Parlament de Cataluña. No lo olvidemos. Estamos frente a un desafío a las instituciones democráticas, a las instituciones no solo españolas, al propio Parlament de Cataluña. Y ante ese desafío, el Estado de Derecho tiene herramientas. Insisto, pedimos que esas herramientas se apliquen siempre intentando que no provoquen más daño del que pretenden evitar, intentando aplicarlas con mesura y con proporcionalidad. La responsabilidad es del Gobierno, pero nosotros tenemos muy claro que la línea roja es la de la aplicación del Estado de Derecho y convocamos e insistimos para que Puigdemont desconvoque el referéndum. El referéndum no solo ha sido convocado de forma ilegal, sino que ha generado una expectativa en un sector importante de la ciudadanía catalana que tiene el derecho a que sus
aspiraciones sean canalizadas de forma democrática, cosa que es perfectamente posible. Pero para eso, evidentemente, las dos partes tienen que ser capaces de sentarse. O sea que sí, naturalmente que hay posibilidad. La posibilidad depende de la voluntad política, del presidente Puigdemont, de dejar de crear expectativas completamente injustificadas a la parte de la sociedad catalana que reclama ese referéndum o que tiene efectivamente un deseo de independencia de España, a las que se le está creando imágenes que son imposibles de llegar a la práctica y que sea capaz, por lo tanto, de rectificar. Y al mismo tiempo, al presidente Rajoy seguimos pidiéndole que esté dispuesto a abrir el diálogo en esa mesa, en ese cauce que está ya aceptado en el Congreso de los Diputados. Creo que con esto respondo a estas tres preguntas. Elsa García de Blas, del País, le pregunta si le ha pedido el señor Puigdemont una entrevista a Pedro Sánchez tras el voto en contra del PSOE a la iniciativa de Ciudadanos sobre el apoyo al Gobierno ante el desafío secesionista. Liderará el PSOE la vía del diálogo político a partir del día 2 de octubre. Juanma Romero, del Confidencial, dice: ¿ha mantenido Pedro Sánchez y su dirección contactos con Puigdemont? ¿Le han trasladado su petición de que pare el referéndum? Desmiento categóricamente que haya habido ayer ningún contacto en base a esa información que hoy veo que había de una posible entrevista entre Puigdemont y nuestro secretario general. Tal cosa no existe. La última vez que he visto que un socialista, en este caso una socialista, se ha acercado al señor Puigdemont fue precisamente una de nuestras alcaldesas, Núria Marín, que se acercó el día de la diada al señor Puigdemont y le dijo: por favor, dejar tranquilos a los alcaldes. Eso lo pudo oír todo el mundo porque fue una conversación en público. Pero nosotros hablamos con el PDeCAT, claro que hablamos. De hecho, el PDeCAT ha aceptado formar parte de la comisión que acaba de recibir la luz verde en la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados. Creemos que hay que hablar con todos, pero hay que hablar allí donde debemos hablar, en el Congreso de los Diputados, en la sede de la soberanía nacional, en la institución que este país ha construido después de muchos años de dictadura franquista para defender los derechos de todos los ciudadanos desde el Poder Legislativo controlando al Poder Ejecutivo. Ahí es donde tenemos que hablar. Antonio Delgado le pregunta qué le parece que Otegi trate de resucitar y sacar réditos de esta grave situación. ¿Le parece significativo que Pablo Iglesias y el etarra coincidan en su operación de agitación de masas? Juan Cuesta dice: la diferente valoración y propuestas de solución del conflicto catalán entre el PSOE y Podemos aleja las posibilidades de acercamiento entre ambos partidos, Podemos y el PSOE, de cara al futuro. Es evidente que con Podemos tenemos ámbitos de encuentro y de coincidencia y otros ámbitos en los que no estamos de acuerdo. Nosotros no compartimos la idea de una soberanía compartida, no creemos que exista algo parecido al derecho a la autodeterminación de los pueblos de España. No es que lo digamos nosotros, lo dicen todas las instituciones internacionales. El derecho a la autodeterminación solo está previsto, de acuerdo con Naciones Unidas, en determinadas circunstancias, ninguna de las cuales se ajusta al caso de Cataluña. Así que sí, hay discrepancias con Podemos, pero tenemos también capacidades de trabajar juntos en muchos temas y lo hemos comenzado a hacer y lo seguiremos haciendo. Y creo que, más allá de esto, cada fuerza política tiene que rendir cuentas sobre las decisiones que toma, con quién se relaciona y qué es lo que dice. Yo, por mi parte, intento rendir cuentas y explicar lo que nosotros hacemos.
Eugenio Martínez, en línea con lo que acaba de decir, le pregunta qué opina del apoyo de Pablo Iglesias a los independentistas y de la presencia de concejales de Ahora Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, en la manifestación de apoyo al referéndum. ¿Cuál cree que es el pacto secreto de Pablo Iglesias con Junqueras? Me preocupo de nuestros propios pactos, los pactos que otras fuerzas políticas puedan estar desarrollando, diseñando, son responsabilidad de esas fuerzas políticas. No voy a hacer al respecto, por lo tanto, ninguna valoración. Y, efectivamente, lo he dicho antes, hay cuestiones en las que no estamos de acuerdo con Podemos. Pero tenemos numerosos ejemplos de ayuntamientos y ahora también de comunidades autónomas, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, donde estamos gobernando y trabajamos con Podemos o con alguna de las fuerzas que se integran dentro de Podemos. Y nos parece que eso responde a lo que antes he señalado, a que hay espacios de encuentro, en particular en relación con toda una serie de reivindicaciones de mejora del mundo del trabajo, mejora en cuanto a las cuestiones precisamente ligadas a la ecología. Hay campo de trabajo conjunto, pero no estamos de acuerdo en todo, por supuesto. Domingo Cortés le pregunta si no le parece a usted que las instituciones europeas hasta ahora han sido más bien tibias. ¿Cree que se endurecerán o clarificarán esas posiciones una vez que Merkel gane las elecciones en Alemania? Bueno, hay dos cuestiones distintas. Entiendo que parece que han sido tibias a la hora de valorar la situación político-institucional que vive España. Yo, francamente, he visto suficientes declaraciones de los máximos responsables de las instituciones europeas, donde, por un lado, se predica el normal respeto a lo que es la vida política de cada uno de los países que integran la Unión Europea. Son cuestiones, vamos a decir, domésticas, pero se ha dejado muy claro que una Cataluña que eventualmente se separara de España se quedaría fuera de la Unión Europea y que las instituciones europeas lo que reconocen es la vigencia y la aplicación en cada país miembro de la Constitución de ese país. O sea que yo creo que hay más que suficiente por parte de las instituciones europeas en cuanto a la gestión de la situación actual. Y me parece importante que todo esto también lo sepan todos los ciudadanos de Cataluña, a quienes se les ha trasladado, yo creo que de una forma irresponsable, que una independencia proclamada de manera unilateral no iba a tener consecuencias económicas, consecuencias en las relaciones con la Unión Europea, reacciones desde la comunidad internacional. Hablemos claro, eso no es así y lo han dicho con suficiente claridad muchos representantes de las instituciones europeas. Respecto a la eventual victoria de la señora Merkel, a la que, por cierto, conocí cuando ella era ministra de Medio Ambiente y yo secretaria de Estado de Medio Ambiente en una reunión en Bonn del Convenio de Cambio Climático, y conozco el carácter y la fuerte personalidad que la adorna. Bien, vamos a dejar hablar a las urnas, porque la señora Merkel en las encuestas parece evidente que será la fuerza más votada, la suya, pero también parece evidente que tendrá que formar gobierno con otras fuerzas políticas. Luego, el futuro del gobierno, de la gobernabilidad en Alemania, lo decidirán los alemanes dentro de poco. Luisa Cifuentes le pregunta si no debería dejarse para los Mossos de Escuadra la seguridad y la reacción a los tumultos. Ketty Garad dice, ¿respaldaría el PSOE el control de los Mossos por parte del Ministerio del Interior? Los Mossos ya están ejerciendo su función y efectivamente han recibido
las instrucciones correspondientes por parte del Ministerio del Interior, que son compatibles con el papel que está jugando la Guardia Civil o están jugando las policías urbanas. España tiene una estructura de cuerpos y fuerzas de seguridad que, por cierto, creo que también es una buena ocasión para reconocerles y agradecerles el esfuerzo por evitar que haya mayores daños o mayores consecuencias de la tensión actual. Creo que cualquiera que viera las imágenes de las manifestaciones de ayer pudo valorar el comportamiento de la Guardia Civil, comportamiento de las fuerzas del orden, intentando, evidentemente, que no se desborde la tensión. Creo que esto es fundamental y esto es lo que le corresponde hacer, de acuerdo con las instrucciones del Ministerio del Interior, a los Mossos, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Policía Urbana. Todos ellos son, en estos momentos, los garantes, por un lado, de la libertad de expresión, que sigue existiendo, y por eso ayer las calles de muchas ciudades españolas estaban llenas de personas que legítimamente plantean su discrepancia, pero que, una vez más, tenemos que recordar que lo que están defendiendo es algo contrario a la legalidad. Se puede expresar lo que se quiera. Nos hemos dado una Constitución que da libertad de expresión y nuestra Constitución permite la existencia de partidos independentistas. Claro que sí. Otra cosa es que todo ello se encauce de acuerdo con la legalidad y, en este caso, con las sentencias o las resoluciones del Tribunal Constitucional. Carolina Bondía dice: ¿qué valoración hace usted del fracaso hasta ahora en los intentos de renovar el Pacto de Toledo sobre pensiones? Yo confío en que salgamos pronto de esa situación de impasse en la Comisión del Pacto de Toledo, porque cada día que pasa el futuro del sistema público de pensiones en España corre mayores riesgos. Y si uno analiza el documento de programa de estabilidad que ha enviado el Gobierno de España a la Comisión Europea, puede ver claramente, como han denunciado los sindicatos, que el poder adquisitivo de las pensiones en España tenderá a decrecer claramente. Y ese es un horizonte que no podemos compartir en absoluto. Y para que eso no suceda, se tiene que derogar la reforma laboral, que es la que en estos momentos ampara trabajos precarios y salarios que no pueden considerarse salarios decentes, salarios dignos. Esa es la primera piedra del camino que hay que construir. Y la Comisión del Pacto de Toledo tiene que avanzar explicando con qué herramientas vamos a garantizar, desde figuras impositivas ad hoc, como existen en otros países, desde cambios en el mercado de trabajo, que también consideramos imprescindibles, el futuro de las pensiones públicas en España. Por cierto, también queremos que la comisión que se ocupa del pacto educativo salga de una situación de práctica parálisis, porque el tiempo pasa, pero sigue aplicándose la LOMCE, generando enormes incertidumbres a estudiantes y a profesores y a las familias de los propios estudiantes, y sigue cayendo el esfuerzo público para el mantenimiento de las becas, para el mantenimiento de la atención, dentro de la educación, la atención a colectivos con especiales necesidades. Todo eso está retrocediendo. Es verdad que nuestro PIB, nuestro Producto Interior Bruto, ya tiene el volumen que tenía al principio de la crisis, pero por el camino se nos han quedado casi 2 millones de trabajadores. Y hoy tenemos menos gasto por PIB en educación, tenemos menos gasto por PIB en innovación y desarrollo científico. Todo esto tiene que cambiar, porque no basta con que aumente el PIB. Y en esas comisiones en las que participamos estamos planteando iniciativas, también en el caso de la educación, y también lo haremos en el caso del Pacto de Toledo. Tomás Cervelló le pregunta qué le parece que los senadores se suban el sueldo mientras los españoles llevan años con los sueldos congelados. Pues, si le digo la verdad, no tenía información sobre
Esto, desde luego, creo que la inmensa mayoría de los españoles tiene los sueldos prácticamente congelados o con una subida ridícula en los últimos años, y precisamente ahí está la negociación pendiente entre el Gobierno y los sindicatos, y en particular con los funcionarios, porque los funcionarios han perdido mucho poder adquisitivo en los últimos años. Cuando hablamos de defender el Estado de Derecho, también tenemos que defender quienes dan soporte al Estado de Derecho, que son nuestros funcionarios, nuestros profesores, nuestros médicos, todas aquellas personas que están en el servicio público. Seguimos con otros temas. Cristina Revuelta dice que el PSOE parece un mero comparsa de Carmena y sus podemitas en el Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa no cuenta, dice Cristina, realmente con la opinión de los socialistas. ¿Hasta cuándo? ¿No ha llegado ya el momento de decir basta? Y hay otra pregunta que le dice si a usted le gustaría ser la candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid. Bueno, esa segunda es muy fácil. Yo quiero ser, durante el tiempo que pueda, la presidenta de mi partido. Punto. Y la anterior, teniendo como tenemos aquí a nuestra portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, que seguro que tiene mucha más información que yo y mucha más capacidad de análisis de cómo transcurre la vida diaria en el Ayuntamiento de Madrid, no me atrevería en ningún caso a emitir ningún juicio. Creo que la vida municipal tiene una extraordinaria complejidad. Yo he sido concejala en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid cuando era alcalde Álvarez del Manzano, y creo que en el día a día, también aquí, habrá cuestiones donde nuestro partido esté de acuerdo con la alcaldesa y otras donde existan discrepancias. Pero como sucede en todos los ayuntamientos, cuando hay un partido que gobierna y otros partidos están en la oposición y defienden posiciones diferentes. Precisamente la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid estará aquí dentro de unas semanas y explicará seguramente todo lo que usted dice. Teresa Fernández dice: Ada Colau quiere sorber y soplar al mismo tiempo. ¿Por qué el PSC sigue soportando el Gobierno municipal de Barcelona? No se ha tomado ninguna decisión hasta este momento que afecte al Ayuntamiento de Barcelona. La alcaldesa se ha movido con toda esa ambigüedad que acaba de ser descrita, pero insistiendo en que la institución, los funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona no van a verse afectados, y eso entiendo que quiere decir que van a cumplir lo que tienen que cumplir, que son las leyes. Por lo tanto, veamos efectivamente cuál es el contenido de ese pacto entre la Generalitat y el Ayuntamiento, en este caso la alcaldesa, más que el Ayuntamiento, la propia alcaldesa, ella, Ada Colau, y a partir de ahí, cuando se conozca el sentido real de lo que propone o lo que piensa hacer Ada Colau, será el momento en el que el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, decida cuál es su valoración y su posición al respecto. Juan López de Uralde, de ECO, dice: ¿apuesta el PSOE por un modelo energético 100% renovable? ¿Para cuándo? Luis Eugenio Suárez, de la Universidad Complutense, dice: ¿qué líneas maestras puede indicarnos para compatibilizar infraestructuras y sostenibilidad ecológica y económica? José María González Vélez dice: ¿para cuándo un pacto de Estado para la energía? Laura Garnau, de Ampier, dice: ¿conoce la situación de las familias inversoras fotovoltaicas? ¿Qué propone usted para aliviar las presiones que reciben? Nieves Sánchez, de la Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear, dice: después de su paso por el Consejo de Seguridad Nuclear, ¿cómo ve el papel de las renovables en nuestro país? ¿Se está desregulando de facto sin debate previo social? El horizonte no puede ser otro que el de avanzar hacia 100% renovables. Y eso hoy lo están diciendo hoy en Nueva York
muchas empresas, muchos estados, muchos ayuntamientos, incluso de Estados Unidos, que a pesar de la posición de Trump, se están comprometiendo con un avance real de las únicas energías que son gratuitas, que son accesibles en todo el mundo y que tienen un impacto infinitamente menor sobre los ecosistemas que las fuentes convencionales de energía. La cuestión es cuándo llegaremos a ese horizonte. Y por eso, cuando hablamos de transición energética, estamos poniendo el acento sobre un avance que tiene necesariamente que ser gradual y que tiene que tener una condición que nos parece imprescindible, una transición justa, una transición que permita garantizar empleo y garantizar bienestar a las personas que hasta ahora han trabajado en determinados sectores energéticos cuyo horizonte es un horizonte decreciente, pero que, por supuesto, tienen todo el derecho a encontrar un nuevo empleo, a tener garantizada una vida digna, y por eso nos preocupa mucho, por ejemplo, que el Gobierno ponga de una vez en marcha un plan para la dinamización económica de la comarca de la Central de Santa María de Garoña, un plan que aprobó el Gobierno socialista al final de la segunda legislatura del presidente Zapatero, pero que no se ha desarrollado. Y, mientras tanto, hemos tenido una situación de incertidumbre sobre el futuro de la Central de Santa María de Garoña, que ha terminado recientemente con la decisión del Gobierno de no reapertura, a partir precisamente de la propia decisión de las empresas que son titulares a través de Nuclenor de esa planta. Hay que pensar en empleos nuevos y, desde luego, hay que recordar que en España, desde el año 2011, se han perdido nada más y nada menos que 80.000 puestos de trabajo en el sector de las energías renovables y que se han arruinado a decenas de miles de pequeños inversores por los cambios regulatorios en ese sector, y que hay en estos momentos recursos planteados en los tribunales internacionales de arbitraje que le van a costar mucho dinero al Gobierno de España. Y todo eso para insistir en que creemos firmemente en una transición energética hacia las renovables lo más rápida posible, pero con el grado de realismo y de preocupación y de atención a los trabajadores de distintos sectores de la energía y, por supuesto, con algo que es imprescindible, que es la modificación del actual modelo de mercado eléctrico, porque ese es un modelo que se estableció cuando las fuentes energéticas eran diferentes, o por lo menos no incluían las fuentes renovables, que tienen un comportamiento y una dinámica completamente distintas. Necesitamos un cambio en la regulación del mercado eléctrico como parte fundamental de esa transición. Y nosotros hemos contribuido con la presencia de Luis Atienza a la comisión que ha creado el Ministerio de Energía, a la reflexión que ha comenzado recientemente cara a esa transición energética, algo en lo que España está yendo muy despacio. Los países de nuestro entorno, la mayoría, tienen ya aprobadas sus leyes de cambio climático y transición energética con objetivos muy ambiciosos, que es lo que queremos desde el Partido Socialista, que haya una ley de cambio climático y transición energética que fije claramente la ambición en términos de energías renovables y de eficiencia energética en el horizonte del 2030 y en el horizonte del 2050, y que, igual que se hace ya en otros países, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, año a año se vaya contrastando si se está avanzando en esa transición energética y si se están tomando las medidas adecuadas. Hacen falta cambios como el relativo al autoconsumo, donde confiamos en que más pronto que tarde Ciudadanos
contribuya al cambio de esa regulación, porque si esa regulación no ha cambiado, no es porque no haya una mayoría en el Congreso de los Diputados que no haya instado al cambio de esa regulación, del denominado vulgarmente impuesto al sol. Pero es verdad que el Partido de Ciudadanos, que lo había incorporado en distintos momentos como compromiso, ha bloqueado ese cambio que, a mi juicio, es importante, porque tiene que ver con una nueva dimensión del modelo energético en el mundo, que es la capacidad de los propios ciudadanos de producir su propia energía, algo que las propias instituciones europeas, y ahora en el paquete de invierno en el que tenemos como relator en energías renovables a nuestro compañero José Blanco, se está defendiendo el derecho de los consumidores a ser productores de energía sin verse penalizados por llevar a cabo esa actividad. En cuanto a la pregunta que se me hace desde la Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear, bueno, yo, como he dejado por escrito mi opinión en cada momento a lo largo de los 4 años en que he sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear, no puedo más que reafirmar la importancia de la seguridad jurídica y de la regulación eficiente como herramienta para garantizar la protección a la ciudadanía frente a los riesgos del uso de la energía nuclear, y reconocer también en este acto la profesionalidad y el empeño de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear. Yo lamento que haya sido tan evidente que se han cambiado prácticas y se han adecuado normas a lo que no tenían nada que ver con digamos, la propia experiencia y la propia regulación existente en el Consejo de Seguridad Nuclear, para intentar favorecer la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, cosa que finalmente ya se ha visto que no ha sucedido. Ya vamos a terminar con esta miscelánea de preguntas que tienen algo que ver entre sí. Carlos Pérez Combarros dice: la abstención de Soraya Rodríguez y 3 diputados más del PSOE anteayer en el Congreso no delata que el patio del partido anda movido. La nación de naciones, a estas alturas de la película, no les va a restar a ustedes mucho voto cualificado en el futuro, le sigue preguntando López Combarros. Santiago Concejo dice: ¿cree que Rajoy debería ir pensando en convocar elecciones anticipadas en el Estado? ¿Es el momento de que cambien los protagonistas de un lado y de otro para que sea posible un diálogo que realmente permita superar esta zozobra y reencajar España? La directora de Ellas Pueden, de Radio Nacional de España, Marta Pastor, dice: ¿cómo un partido político cuyo deber primero es conocer y defender la Constitución puede decir, usted lo dijo el día 19 de septiembre, que el PSOE no tiene una posición oficial sobre el artículo 155? Y Ramón Romero dice: ¿no cree usted que la inclusión en el primer tripartito de Esquerra Republicana de Cataluña por parte del PSOE, del PSC, ha ocasionado el actual problema en Cataluña? Son muchísimas preguntas, me van a perdonar si no las he tomado todas. Primero, la votación que se llevó a cabo el otro día y que yo lamento profundamente que Ciudadanos se hubiera negado por la mañana, junto con Esquerra Republicana, a apoyar la creación de la Comisión para el modelo territorial que proponía el Partido Socialista. Ciudadanos coincidió con Esquerra Republicana por la mañana y por la tarde impulsó una iniciativa en la que lo que los socialistas pedíamos era básicamente 2 cosas. Una, que se reconociera el papel fundamental que estaban jugando alcaldes y alcaldesas que defendían la legalidad en Cataluña. Y 2, que cuanto antes se abriera un espacio de diálogo político con todas las fuerzas políticas para resolver la situación actual. Yo lamento muchísimo que Ciudadanos no aceptara
esas enmiendas y que, además, hubiera manifestado, junto con Esquerra Republicana, su oposición a la creación de una comisión que va a salir adelante y que yo estoy bastante convencida que al final incluirá a todas las fuerzas políticas, porque hace falta diálogo político para enfrentar esta situación. Respecto de cómo se vota en el Parlamento, bueno, todos sabemos que cuando se rompe la disciplina de voto, pues se puede sufrir las consecuencias de ello. Yo creo que todos los diputados y diputadas son personas adultas. Cuando toman una decisión, saben que esa decisión puede comportar algún tipo de consecuencia. Hubo, al parecer, cierta confusión entre el no y la abstención y algunos de nuestros diputados dijeron que efectivamente habían cometido un error. Yo, sinceramente, creo que eso no tiene ninguna importancia en el contexto de la gravedad de los hechos con los que nos enfrentamos. Yo comprendo que da mucho juego intentar poner el foco en cuestiones internas del Partido Socialista, pero miren, yo creo que a los ciudadanos lo que les interesa es si el Partido Socialista está o no con la Constitución, que por lo supuesto que lo está, el que no nos hayamos posicionado respecto de una medida que el Gobierno no ha adoptado es porque, como hemos dicho, defendemos el marco constitucional y defendemos la legalidad, pero la defendemos aplicándola en cada momento con mesura y con proporcionalidad. Y por eso nuestra valoración no es una valoración de si el artículo 155 es o no parte de nuestro ordenamiento constitucional. Creo que nuestro partido tiene un poco de historia a sus espaldas y que construyó con otros partidos políticos la Constitución que tenemos hoy. Y, naturalmente, que la defendemos y la respetamos. Pero la ley tiene también el momento de la aplicación y la intensidad en su aplicación. Y eso a veces es tan importante como la aplicación o no de la ley. Y a eso es a lo que nos hemos referido. Y respecto de nuestra propuesta de Estado federal, de nación de naciones, de plurinacionalidad, nosotros creemos que ha llegado el momento de abrir ese debate, pero no solo por la cuestión de Cataluña, porque creemos que el modelo autonómico, el modelo de Estado autonómico, ha llegado a un punto en el que debe ser evaluado, en el que debe ser posiblemente modificado, y nuestra propuesta, la nuestra, es la de ir a un Estado federal como Alemania, donde queda clara cuál es la competencia del Estado central y cuáles son las competencias de los Länder y, sobre todo, se establecen mecanismos de cooperación y mecanismos que garantizan una financiación adecuada de las distintas competencias de los distintos niveles de gobierno y donde se garantiza también la lealtad institucional, coordinación, financiación adecuada, lealtad institucional. Todo eso tenemos que introducir mejoras en nuestro ordenamiento. Y eso pasa por sentarnos a analizar cómo podría ser una reforma de la Constitución que no solo diera más satisfacción a la gran mayoría de los catalanes que yo creo que quieren permanecer en España, pero que quieren que se les reconozcan su propia identidad, que están pidiendo mejoras en el sistema de financiación y también otras comunidades autónomas están pidiendo mejoras en su sistema de financiación con toda la legitimidad. Y por eso es imprescindible una política fiscal, una reforma fiscal a fondo que permita disponer de más recursos públicos para atender adecuadamente los grandes servicios públicos que hoy prestan las comunidades autónomas. También ahí, en materia de financiación autonómica y de financiación local, nuestra Comisión Ejecutiva Federal, bajo el liderazgo de Manuel Escudero, está preparando propuestas concretas que se conocerán pronto. En nombre de Red Eléctrica de España, representada hoy por su consejero delegado, don Juan Lasala, de BT, representada por doña Ana Lledó, y de Asisa, el doctor Luis Mallero, director y consejero de esta última, despide el acto.
Buenos días. Gracias a todos por su presencia en este foro, en este interesante foro. En nombre de los patrocinadores, Asisa, BTR y Eléctrica, les agradezco su presencia en el mismo. Felicitar a doña Cristina Narbona por sus palabras, apoyando desde luego la primera de sus partes de discurso en que lo antes posible a nuestro país vuelva a la legalidad y la normalidad. Y eso nos ha impedido que haya muchas preguntas sobre lo que ella verdaderamente ha expuesto después, que es muy interesante. Espero que posiblemente en un nuevo foro pues pueda acompañarnos. Muchas gracias y que tengan un buen día. Thank you.